Empecemos fuerte. Últimamente no paramos de escuchar hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Y si nos fijamos en los pronósticos económicos, la verdad es que nos encontramos ante una contradicción tremenda. Por un lado nos venden una especie de utopía donde todos seremos superproductivos, pero por otro nos advierten de un inminente colapso del mercado laboral y de una desigualdad de riqueza a nivel global nunca vista. Así que en este análisis vamos a diseccionar exactamente qué nos dicen los datos reales. Vamos a descubrir cuál es el impacto sistémico de la IA tanto en la desigualdad como en el futuro de nuestros empleos. Para que entendamos la magnitud de lo que estamos viviendo, solo hay que mirar cómo ha reaccionado el mercado. Todos tenemos en mente esos despidos masivos en las grandes tecnológicas, pero fijaos en Wall Street. Cuando una empresa como Block, por ejemplo, decidió echar a casi la mitad de su plantilla, a un 40%, para literalmente sustituirlos por IA, ¿qué pasó? Sus acciones no se hundieron para nada, de hecho se dispararon un 23% de golpe. Al sector financiero le encantó la noticia. Y esta es la dura realidad a nivel microeconómico que está impulsando todo este cambio. Y ojo porque esto no es una anécdota aislada de un par de corporaciones. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 4 empleos en todo el mundo va a ser transformado por la inteligencia artificial. Hablamos de un 25% a nivel global, que ya es una cifra asombrosa. Pero la cosa se pone aún más seria si miramos a economías avanzadas como España o Estados Unidos. Ahí la cifra pega un salto brutal hasta llegar a un impactante 60%. Es un tema denso, lo sé. Así que nuestra hoja de ruta para hoy va a ser muy clara. Primero, el shock laboral inicial. Segundo, la brecha generacional. Tercero, ¿es la IA el gran igualador? Cuarto, la lucha de capitalistas contra trabajadores. Y quinto, el principio del cuello de botella. Punto número 1. El shock laboral inicial. Ecos del pasado. Porque aunque esta tecnología nos parezca sacada del futuro, los humanos ya hemos sobrevivido a transiciones económicas sísmicas antes. Fijaos en el siglo XIX, en plena revolución industrial. En aquel momento, la economía crecía a un ritmo frenético y las máquinas multiplicaban la productividad de forma increíble. ¿Pero qué pasó con los trabajadores? Pues que sus salarios se estancaron durante décadas. Este fenómeno, en el que la automatización rápida frena los sueldos y dispara la desigualdad, se conoce como la pausa de Engels. Hoy en día, el gran miedo es exactamente ese, que estemos a las puertas de una nueva tecnoescalada de desigualdad idéntica, donde los algoritmos provoquen una pausa similar. Pasamos al punto 2, la brecha generacional, juniors frente a seniors. Y es que este miedo histórico del que hablábamos ya se está notando en el mercado actual, y de una forma muy específica. Resulta que un estudio reciente de la Universidad de Stanford nos muestra un contraste brutal. Por un lado, la empleabilidad de los perfiles junior, los recién llegados, ha caído un 16%. ¿El motivo? Las empresas prefieren desplegar agentes de IA para ejecutar esas tareas simples y mecánicas con las que todos empezamos una carrera. Sin embargo, en el otro extremo, la demanda de profesionales senior está absolutamente por las nubes. Dominar la IA les permite delegar el trabajo básico y multiplicar su productividad a niveles increíbles. Pero claro, aquí surge una duda lógica. Si los seniors ahora hacen el trabajo muchísimo más rápido, ¿por qué no los despiden también a ellos? Bueno, aquí entra en juego un concepto fascinante llamado la paradoja de Jevons. Este principio económico nos dice que si haces que un recurso sea más eficiente, la demanda general de ese recurso, en lugar de bajar, aumenta. Así que, al hacer a los seniors mucho más eficientes y rentables gracias a la IA, las empresas no quieren echarlos. Al revés, se pelean por contratar a más para maximizar su producción total. Sección 3. El gran igualador. La contradicción en los datos. Hasta ahora parece que la IA solo va a generar más desigualdad dejando atrás a los jóvenes, ¿verdad? Pues resulta que algunos economistas top, como David Autor, defienden justo lo contrario, que la IA podría ser la mayor herramienta de igualdad social. Y los datos que aporta Autor son interesantísimos. En un estudio sobre redacción corporativa de correos electrónicos, los empleados estrella, los top performers, apenas notaron una mejora ligera al usar herramientas de IA. Pero el 10% con peor rendimiento, ¡boom!, experimentaron un aumento masivo de productividad del 40%, logrando alcanzar el nivel de la media. O sea, en tareas intelectuales sencillas, la IA actúa como un auténtico nivelador social que reduce la brecha de habilidades. Pero un momento, si esto es así, nos topamos con un misterio gigante. Si los datos demuestran que la IA iguala al terreno de juego y ayuda tantísimo a los novatos, ¿por qué narices decíamos antes que las empresas están dejando de contratar a perfiles junior? Para resolver este rompecabezas tenemos que asomarnos al mundo de la programación. Agarraos, porque en plataformas como GitHub, un dato impactante revela que el 30% de todo el código en lenguajes como Python ya lo está escribiendo una inteligencia artificial. Hablamos de una escala de automatización gigantesca. Y aquí es donde se resuelve nuestro misterio.
la complejidad de la tarea. En este entorno de programación tan complejo, los datos muestran que los seniors son un 6% más eficientes usando IA. Y los juniors, pues no ven mejoras o, sorprendentemente, hasta empeoran. ¿Por qué? Pues porque pedirle a una IA que escriba un email es una tarea aislada. Pero construir un software complejo requiere criterio y experiencia humana real para orquestar esa tecnología. Sin esa experiencia de fondo, la IA no te salva en un proceso difícil. A esto se le llama el efecto de la curva en J. Cuando entra una tecnología tan disruptiva, al principio la productividad de hecho cae temporalmente, porque nadie sabe cómo integrarla, y los equipos se quedan en comandos o prompts súper básicos. Pero una vez que el sistema se reconstruye por completo, creando verdaderos agentes autónomos y delegando de forma estratégica, esa curva sube exponencialmente. Las empresas y profesionales que entiendan esto son los que van a liderar el mercado. Pasamos a la sección 4. Capitalistas contra trabajadores. Desigualdad macroeconómica. Vamos a alejar un poco el zoom y hablar de la macroeconomía pura. La gran batalla entre quienes poseen los modelos de IA y quienes aportan la mano de obra. Históricamente, teóricos como Thomas Piketty han avisado de que si los dueños del capital siguen automatizando, la desigualdad crecerá hasta el infinito. Una distopía permanente. Pero en economía existe un concepto clave llamado tasa de sustitución, que mide hasta qué punto una máquina puede sustituir al 100% a un humano cuando los salarios se encarecen. Para llegar a esa distopía, esta tasa tendría que ser casi infinita. Sin embargo, los estudios actuales demuestran que está muy por debajo de 0,5. Es decir, estamos lejísimos de un reemplazo total. Y hay otro detalle fundamental que mucha gente olvida sobre el capital tecnológico. Envejece rapidísimo. Un modelo de IA de última generación queda totalmente obsoleto en apenas unos meses ante la siguiente iteración. Y ni hablemos del hardware, que se degrada y cuesta una fortuna de mantener. Este progreso obliga a los inversores a absorber unas pérdidas de valor constantes, y eso actúa como un límite natural que impide esa acumulación infinita de riqueza que muchos temían. Y llegamos a la sección 5, el principio del cuello de botella. Aquí vamos a entender por qué los humanos seguimos y seguiremos siendo totalmente esenciales. Esta es la teoría económica que va a dictar los salarios en el futuro. Imaginemos dos roles para verlo súper claro. Por un lado, tenemos a un peón de obra que hace todo el volumen del trabajo físico, algo sumamente automatizable. Por otro lado, tenemos al arquitecto, el que diseña los planos y tiene la visión. El peón hace la inmensa mayoría de las tareas diarias, pero el arquitecto cobra muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque el sueldo no depende del volumen de tareas que completas, sino de lo insustituible que seas. Esa capacidad de diseño y visión es el cuello de botella indispensable. Y si dudáis de esto, tenemos pruebas históricas concluyentes. Cuando los cajeros automáticos se introdujeron de forma masiva, automatizaron más del 80% de las tareas rutinarias de los empleados de banca. Todo el mundo predijo despidos masivos. ¿Y qué pasó en realidad? Que los salarios de esos trabajadores no cayeron, aumentaron más de un 50%. Así que quedaos con esta idea central. Es ese 1% inautomatizable de un trabajo el que va a dictar el salario futuro de todo el puesto. A medida que la IA se encargue de todo lo que es repetitivo y predecible, los trabajadores humanos nos concentraremos por completo en esos cuellos de botella, en ser creativos, pensar estrategias y resolver problemas complejos. Eso es exactamente lo que va a mantener e incluso elevar el valor de nuestro trabajo. Pero para concluir este análisis tenemos que mirar un poco más allá. Todo indica que la faceta más dura de la desigualdad global no se va a dar entre un trabajador junior y uno senior en la misma oficina. La auténtica brecha, la desigualdad definitiva, se va a dar a nivel macro. El verdadero abismo se abrirá entre las naciones con instituciones y modelos económicos capaces de exprimir rápidamente todo este potencial de la IA, y los países que se queden rezagados. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos hoy es, ¿en qué lado de esa brecha queremos estar?